El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle, de su Escuela de Literatura, y como siempre, entrevistas, comentarios, actualidad cultural de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país. Hoy tenemos una invitada que es muy importante por lo que ella hace, por lo que representa y por sus investigaciones. Se trata de la doctora Paloma Muñoz, quien es profesora actual, titular de la Universidad del Cauca, ha sido vicerrectora de Bienestar, pero fundamentalmente ha sido una investigadora, y vamos a hablar de su último libro, que fue su tesis doctoral en antropología de la Universidad del Cauca. Estamos hablando de un libro extraordinario que, digo, de entrada he aprendido mucho y seguiré leyéndolo y aprendiendo de un tema pues que no es el mío, que es el de la música popular, en este caso particular de los violines negros. El libro se llama Las almas de los violines negros. Entonces, bienvenida, profesora Paloma, a nuestro programa. Muchas gracias, qué grato estar aquí y poder conversar sobre este libro. Bueno, hay un tema que es el más importante, y por qué este rescate de los violines y su importancia, incluso el ganarle a ese espacio que lo llevó inclusive a ese trabajo que se hizo para que se volviera una de las categorías del Petronio Álvarez. ¿Cuál es la importancia de fondo de este rescate que tú has hecho con esta investigación en tu libro Las almas de los violines negros? Bueno, ha sido importante este trabajo por lo que logré ver cómo a través de un instrumento tan europeo como el violín, dentro de la simbología que tenemos y de la formación académica, pues el violín ha sido el instrumento más europeo que ha llegado a este continente y sobre todo a este territorio. Y cuando me di cuenta que dentro de la musicología, de la historia de la música, no aparecían referentes sobre esta presencia de los violines en los valles interandinos, ni siquiera la misma gente podía identificar dónde quedaban los valles interandinos del Cauca. Y entonces, como alrededor de este violín la gente fue construyendo un modo de vida, fue simbolizando su sentido de vida por más de 200 años a través de un instrumento como ha sido el violín. Entonces eso me llevó a indagar el qué significaba para ellos, no solamente musicológico, sino como una representación simbólica de su vida que les había permitido ir construyendo, ya que los del Valle del Patía pues fueron negros y marrones, y los del norte del Cauca estuvieron más confinados en las haciendas. Entonces, ¿qué fue que hizo que un instrumento musical los conectara? Porque es muy interesante que tanto en el Valle del Patía los afrodescendientes y como en el norte pues habían tomado un instrumento referente como era el violín. Entonces eso había que estudiarlo, eso había que mirar cómo era que había permanecido por más de 200 años en estas comunidades ese instrumento, siendo que era vedado para ellos. Porque en la historia de la música está la relación de negro igual a tambor. Eso era lo que nos enseñaban, porque los instrumentos de cuerda como el violín era de acceso para la gente más ilustrada, para la gente que tenía un nivel intelectual superior, o para los blancos, podríamos decir. Era para la élite, ¿no? La formación. Entonces, ¿cómo era que ellos se habían apropiado de un instrumento que no les pertenecía? ¿Sí? Entonces había que estudiar eso. Si
aquí hay una idea que es muy fuerte en todo tu trabajo, es mostrar esa apropiación. Es una apropiación, por supuesto, diferenciadora, muy creativa, y ahí hay varias cosas que tú planteas, la transvaloración, que me parece interesantísima como concepto, y lo que ellos van a hacer muy ligado quizás a lo que tú llamas sedimentaciones culturales de africanía. Quisiera que habláramos un poco de ese elemento propio, diferenciador, que logran construir los negros caucanos músicos a través de un instrumento como el violín. Sí, empecé a darme cuenta sobre este concepto de la transvaloración creativa es porque me di cuenta que ellos invertían los valores, ¿cierto? En todo. Comenzaban a invertir y yo decía, pero qué cosa tan rara. Y ellos me decían, por ejemplo, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿cómo era el diablo, cierto? Y decían, no, el diablo, Virgen Santísima, Dios mío, Dios nos favorezca. El diablo es lo más malo, el diablo es lo más horrible, el diablo. Entonces le muestran a uno ese diablo de Occidente que queremos oír, que queremos ver. Pero en la conversación van diciendo, pero de todas maneras, pues fíjese que el diablo no es tan malo, ¿no? Porque pues él es el que nos ayuda, él es el que nos enseña el violín. Y yo dije, ¿cómo? Se vuelve maestro. Entonces se vuelve maestro, se vuelve su amigo, se vuelve su compañero, se vuelve una identidad para ellos. Entonces van invirtiendo en sus valores. Pues me parecía que era muy valioso esto en todo. Por ejemplo, uno ve en la organología, o sea, en los instrumentos, y ellos van resolviendo la parte de la sonoridad, colocándole, por ejemplo, al violín clavijeros de guitarra, cuerdas de tiple. En sus inicios lo hacían con crin de caballo y así. Entonces es una parte que o ellos abandonaban el instrumento porque no tenían los recursos, lo fueron reinventando y les van haciendo esa transvaloración, no importa. Y por eso esos violines, por ejemplo, con cuerdas de tiple, pues suena un violín metálico súper interesante, porque para ellos había que resolver esa parte de la sonoridad. Y lo mismo en la postura del violín, que unos lo tocan en el pecho, otros se lo ponen en el brazo, otros se lo ponen en la pierna, se lo ponen en distintos lugares. Y precisamente en el pecho había algo muy bello, y era que pues la gente siempre me decía a mí, oiga, profe, ¿y usted por qué no les corrige que el violín no se pone en el pecho? El violín se pone con la mentonera. Yo le digo, un momento, ¿quién soy yo para irles a decir eso? Hay que indagar el por qué lo están haciendo. Y entonces, como buena académica, me fui a la Luis Ángel Arango, porque pues en esa época no teníamos las ventajas del internet ni del celular, ¿no? Sino que había que ir a armar fiambre para ir a las bibliotecas a consultar. Y me he ido a la Luis Ángel Arango porque es su gran archivo musical, y ahí me di cuenta que ese violín era de periodo barroco, o sea, la influencia del periodo barroco. Yo dije, pero qué cosa, uno por qué sigue pensando en que la fuente escrita es la válida cuando la fuente oral también es tan válida, ¿cierto? Y me devolví a consultarle a ellos, y ellos me dicen, no, es que nos ponemos el violín en el pecho porque está cerca del corazón, la música está cerca del corazón. Pues dígame si no se va uno a apasionar con todas esas valoraciones, esas simbologías, esas representaciones que la gente comienza a hacerle alrededor de un instrumento. Entonces aquí uno comienza a ver que no importa tanto como lo sonoro en una investigación musical, sino lo que hay alrededor, lo que simboliza eso. Importante el trabajo, dijéramos, como se dice en antropología y en las ciencias sociales, el trabajo de campo, para que nos cuentes sobre esa geografía a la que tú fuiste. Hay pueblos, veredas, pequeños lugares. Es hermosísimo, pues conozco algunas de estas ciudades porque he pasado, he ido a Plas del Norte del Cauca, para que nos hables de esa geografía. Esta geografía, como lo dije, son dos ríos, ¿cierto? Que están en medio de dos cordilleras, la occidental y la central. En estas dos cordilleras hay dos ríos que atraviesan. El uno es el río Patía, que va hacia el sur y que viene desde el macizo colombiano, dos ríos que se juntan en el Tambo, el norte del valle del Patía, y en el Tambo hay un lugar que se llama Los Hoyos, y ahí se junta el río Quilcasé y el río Timbío, y conforman el río Patía, y se va hacia el sur y desemboca
desemboca en el mar Pacífico, ¿cierto? Sobre este valle se fueron ubicando, es muy caluroso, es un valle que está rodeado de montañas y permanece esta población afrodescendiente en el Valle del Patía, que fueron negros y marrones. Porque a veces la gente me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un negro liberto y un cimarrón? Le dije, pues el cimarrón huyó en busca de la libertad, el negro liberto es aquel que pagó para tener la libertad. Entonces ellos huyeron a buscar allá y conformaron un palenque, el palenque del Castillo se llamaba, porque era un lugar muy escabroso, y constituyeron ahí en ese palenque en donde se fueron refugiando todos los que huían de las minas de Almaguer, de Caloto, de Barbacoas, de Panamá, del Chocó, o sea, fue gente que fue llegando a este lugar del Patía y conformaron este palenque y entonces fueron poblando la región del valle. Son negros y marrones. Y los del norte del Cauca pues permanecían confinados en las haciendas, sobre todo en la hacienda del Japio, que fue una hacienda de una extensión territorial muy grande que cubría todo el norte del Cauca y llegaba acá hasta los límites de Popayán por los lados de Cajibío. En la población afro de Cajibío encuentro la presencia del violín, que es muy interesante porque la gente solamente tiene el referente de Efraín Orozco con Cajibío, y no, estas poblaciones que están ahí relacionadas con este valle que forma parte ya del río Cauca. Entonces mira cómo ese río Cauca que nace acá en la laguna de San Rafael, que viene como un hilito y pasa por la ciudad de Popayán y se va hacia el interior del país, va conformando ese territorio de ese valle interandino del río Cauca, y ahí es donde está asentada la otra población afrodescendiente, que la conforman, como lo dije, la parte afro del río Cajibío, de Suárez, de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Puerto Tejada, y así va bañando este río Cauca hacia el interior del país. El otro territorio, como lo dije, el Patía, entonces nace en el Tambo, por eso en el Tambo hay esta presencia de los afrodescendientes en Quilcacel, La Alianza, Cuatro Esquinas. Entonces ahí llegan, por ejemplo, la influencia de los hermanos Camilos, ¿cierto? Para poder tener la relación del violín, porque el violín llega con las comunidades religiosas. Y se va y cubre el municipio de Patía, tiene una parte que tiene que ver con el municipio de Rosas por Piedrasentada, lo mismo está Capellanías, que forma parte del municipio de Bolívar, la parte baja de Balboa, y tiene que ver también la vinculación, aunque el río Patía no pasa por Mercaderes, pero culturalmente Mercaderes forma parte de esas manifestaciones culturales de este valle. Son alrededor de 10 municipios que cubre toda la presencia de los valles interandinos de este violín de negros, como le llamo yo, porque pues, ellos le decían así. Bueno, todo el mundo a bailar. ¡Bambu, fuga! Pero hay un concepto que al inicio de la tesis lo planteas muy bien, que es el de la reexistencia, que me dices que lo trabaja el profesor Adolfo Albán. Sí. Para que también nos refiramos a este concepto que me parece muy importante, porque el violín y su papel en las actividades de la comunidad, en las ritualidades, en la forma que ahorita hablamos un poquitico más de ello, ese es un concepto clave que creo que se está empoderando, digamos, en la academia y en los trabajos pioneros como el que tú has hecho con los violines negros. Esta idea de la resistencia es una postura del maestro Adolfo Albán, mi colega de acá y también de andadas en el Valle del Patía, y es que precisamente se refiere a que cómo se construyen identidades sobre bases que son de acá, que han sido colonizadas, pero que hay que construir desde ahí. No en la añoranza, por ejemplo, en la añoranza del África o en la añoranza de lo que pudo haber sido y no fue, sino sobre lo que hay acá, que es un poco también que me parece importante, porque a veces la gente se va hacia el afrocentrismo también, que también hay que tener cuidado, porque entonces cuando uno dice, bueno, y la gente está luchando y solo África, y entonces pertenecen a estos territorios
territorios, pues hay que comenzar a construir esa existencia sobre lo que se ha construido, sobre lo que hay aquí, sobre los vejámenes de la colonialidad, pero ahí aparece ese concepto de la reexistencia, ¿no? Es construir y mirar sobre esas bases que la gente ha logrado construir culturalmente en estos territorios. Y yo lo digo que es un concepto muy bonito, por eso se habla la reexistencia, y no solamente en lo afro, sino también en lo indígena, porque se puede caer también en indigenismos y en el afrocentrismos, porque somos de acá, somos de este continente, estamos aquí, y aquí es que estamos construyendo sobre esos referentes tanto de África, tanto de Europa, tanto de aquí, de lo indígena, porque estamos construyendo esos referentes. Entonces, por eso es la idea de la reexistencia. Es un concepto bien interesante, vivir claro, de la añoranza, no. sino de lo que hay, de lo que la gente ha construido, de lo que la gente se ha apropiado. En este caso, por ejemplo, del violín, un instrumento europeo. Obviamente, el violín tiene unos orígenes africanos, pero ese violín que llegó acá es netamente europeo, porque su conformación musical es temperada, es tonal, entonces eso viene de Europa, pero es que eso ellos logran reinventarse, ellos se inventan, entonces es un violín tocando fugas, tocando torbellinos, tocando bambuco patianos, sones patianos, tocando bundes, entonces eso les da identidades a ellos. Es un libro que hemos reeditado y rescatado, que es El hombre colombiano de Manuel Zapata Olivella, donde precisamente Manuel da cuenta, dijéramos, de lo que él llama la creatividad de esa trietnicidad. No son solo los africanos, rescata esa vertiente, los indígenas, rescata esa vertiente, los europeos con todas las variantes, rescata esa vertiente, y por supuesto hace lo que tú sabes, es la tesis de la trietnicidad colombiana. Pero vamos a algo que me ha impresionado muchísimo, es la relación tuya con las comunidades, el trabajo de campo, los personajes que son entrañables, que los tienes aquí con nombres propios. Rayado, seguramente tendrás muchas grabaciones con ellos, o los conjuntos con los que has trabajado y todo lo que has hecho audiovisual, para que hablemos de esta particular relación que construiste a lo largo de tu vida investigativa, y particularmente pues lo que ya es un acumulado que desarrollas en tu tesis de doctorado en antropología, que da origen a este libro, Las almas de los violines negros. Sí, bueno, aquí es un trabajo que he venido de años, me puse a hacer la cuenta, 7 años los que he venido en este trabajo, y les hablaba ahorita cuando el lanzamiento de la cartilla didáctica para el manejo de las músicas de empatía, que se hizo ahora hace 2 días en el Banco de la República, y les comentaba eso, que uno quisiera como decir, ya no más, voy a hacer un alto. Y todo aquel que ha querido venir, músicos de la Nacional, de Univalle, de otras universidades, de la pedagógica también, que quieren meterse a investigar sobre esta presencia de los violines y las músicas, les decía yo, con mucho gusto los llevo a hacer el recorrido y les hago los contactos con la gente, pero corren el riesgo de quedar empautados. Y eso es lo que pasa con este trabajo, que uno queda empautado, queda embrujado, y eso les está pasando a más de uno, porque yo los veo ahí que no se han podido soltar, y se los advertí. Este trabajo con la gente, porque cuando yo empecé lo hice a nivel musicológico, estrictamente musical, de ir a grabar, de decir esto es 6x8, se mueve así, esta dinámica musicológica e importante, sí, pero que me parecía también como muy distante de la relación con la gente. Entonces empecé así, pero los afectos, las comilonas, las tocatas, esos ritos funerarios en donde era una felicidad, yo decía, pero ¿qué es esta vaina? Si cuando uno acá lo que hace es ponerse de luto y llorar al muerto, no, esa felicidad. Yo decía, no, yo quiero que cuando me muera me entierren así,
todo eso me fue atrapando y me fue relacionando y empecé a compartir con la gente, empecé a desvelarme todas estas ideas que tenía, porque también en ese proceso de investigación sucede eso, ¿no? Que uno también se va transformando. Es que si no se transforma, pues no tendría sentido. También porque va teniendo un proceso de transformación de pensamiento, de metodología, de concepciones que se tiene, y entonces esa relación con los músicos, esos músicos con esa interioridad y ese sufrimiento que yo empiezo a padecer cuando se iba muriendo un músico, y yo decía, y ahora se murió el músico, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Eso, por ejemplo, se me fue quitando, porque era una preocupación. Pues sí, él ya cumplió su papel. Él desde donde está, como me decía la gente, él sigue iluminando la sabiduría. No, qué maravilla. O sea, la muerte aquí es otra idea distinta. Entonces, eso, por ejemplo, lo fui soltando todas esas preocupaciones, y por eso la gente ahora aparece y dice, vamos a declarar patrimonio. No, uno ya pasó por eso, o sea, uno ya no tiene esas preocupaciones, porque la gente ha venido viviendo y ha venido haciendo su música, que es lo que yo le digo, los saberes haceres, o sea, cómo han ido construyendo en ese hacer esa sabiduría. Lo que hay que pensar es eso, que la gente siga practicando su música, siga haciéndola, viviéndola. Entonces ahí fui aprendiendo justamente de esos músicos, de ese Adelmo Casarán, que lo lloré ahí sí, porque era el contrabajista del grupo Palmeras, y ese hombre, con solo verlo y con ese instrumento tan grande y esas manotas de agricultor haciendo música y proyectándonos toda esta sabiduría, y decía, no, ¿qué es esta maravilla? Y lo mismo todos los que fueron, como Juan Bautista Zúñiga, que era luthier, que era músico, porque luthier es aquel que construye los instrumentos, que construye los violines y que los repara también, y como ellos fueron resolviendo, pues ahí hay que hacerles un agradecimiento a toda esta gente que ha contribuido. En nuestra academia son anónimos y en el mundo social son anónimos, pero que fueron aportando esa construcción musical y cultural de reexistencia en estos valles interandinos. Y está Parménides, un músico violinista zurdo. Si en la academia ser zurdo es muy complicado, porque la música está hecha, es para diestros, y él no, un violinista zurdo que hace esa magia, y no invirtió las cuerdas, sino que él invirtió fue la postura para poder tocar. Qué bello, qué maravilla. Sí, entonces rompen con todos esos esquemas de la academia, porque es que en la academia a uno le dicen, si usted no entró de 6 años a estudiar, pues no va a poder ser violinista virtuoso. Entonces la idea de la virtualidad es una idea también que hay que desmontarse, porque lo que importa ahí es que la gente practica y hace su música todos los días, y la virtuosidad pues no es un tema para preocuparse, porque en la academia, si tú no eres virtuoso, hay tremendo lío en la que estás metido. Pero virtuoso ¿para quién? Bueno, hemos tenido una conversación extraordinaria con Paloma Muñoz. Te agradezco, Paloma, que hayas estado aquí en La Palabra en Radio, y a los oyentes les anuncio desde ya que tendremos la próxima semana la segunda parte de esta conversación con la profesora de la Universidad del Cauca, musicóloga experta en los violines negros del Cauca, con la que hay muchísimo que seguir conversando en la próxima semana. Continuamos con música negra. Nos encontramos en el territorio del departamento del Cauca, bajo los acordes del violín caucano, la guitarra, la charrasca y los cununos de Son del Tuno. Es una reconocida agrupación con más de 30 años de trayectoria de prácticas y saberes. Hoy han escuchado canciones como Facunda, Miguelito y La Pícara Maliciosa. Son temas creados por don Virgilio Llanos, líder de la agrupación y reconocido sabedor tradicional de la vereda El Tuno, del municipio Patía, del departamento del Cauca. Así que los dejo con Son del Tuno, con la canción Rosita. Rosita es linda, Rosita es bella, Rosita es digna que yo la quiera. Rosita es linda, Rosita es bella, Rosita es digna que yo la quiera. Pero me gusta tembladera, pero me gusta tembladera, pero me gusta tembladera, pero me gusta tembladera.
Que yo la quiera, pero ella tiene tembladera. Que yo la quiera, pero ella tiene tembladera. ¿Dónde la tiene? En la cadera. 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 Por tus amores y sus caderas yo daría mi vida entera. Por tus amores y sus caderas yo daría mi vida entera. Pero me gusta su tembladera. 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 La palabra en radio. Así que continuamos con el grupo Palmeras de Santander de Quilichao, de la vereda El Palmar. Palmeras lleva irradiando arte por más de 50 años bajo la dirección de Luis Eder Carabalí. Los integrantes de esta agrupación son familiares, en ellos está su hermana María Fernanda Carabalí, Adelmo Casarán, Bolívar Lucumí, Justiniano Vázquez, Eliezer Lucumí y Arnold Abonías. Una de las mayores fortalezas que tiene esta agrupación es que comparten el mismo temperamento musical con el encantamiento de los violines caucanos y la espiritualidad de lo mágico relacionado con las prácticas que tienen con la naturaleza y el ser humano. Los violines, las maracas, el tambor, las voces y la guitarra del grupo Palmeras con la canción Luchas Cantadas. Una pluma de tus alas para aprender a escribir. Una pluma de tus alas para aprender a escribir. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y de frío tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y de frío tiritaba. Dicen las aves, por esto dicen las aves cantando consolación, por esto dicen las aves cantando consolación, por eso dicen las aves cantando consolación, que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. A mí me dicen Agucho, mi nombre es San Agustín. A mí me dicen Agucho, mi nombre es San Agustín. Si no me dan aguardiente no les toco mi violín. Si no me dan aguardiente no les toco mi violín. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y el frío tiritaba. Y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Que lloraba y que lloraba, y el río tiritaba. Yo quisiera que María a la gloria me llevara. Yo quisiera que María a la gloria me llevara, para ya meter el niño que en las cunas no llorara, para ya meter el niño que en las cunas no llorara, que llorara
tiritaba, que lloraba y que lloraba. y el frío tiritaba, que lloraba y que lloraba, y del frío tiritaba, que lloraba y que lloraba, y del frío tiritaba. Les agradezco a los oyentes, a la productora general Shirley Sainz Mosquera, quien les habla, Darío Henao Restrepo. Les desea un feliz resto de domingo y los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. Santísimo Sacramento, ¿dónde vas? El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.